Sí. Eh, Luego estas tecnologías, hay una evolución que es el dúplex, que es para poder trabajar en un formato simétrico para los canales ascendentes y descendentes, y lo que se propone es trabajar con DOCSIS 4.0 con velocidades de hasta 60 gigabits por segundo. La actualización tecnológica va de la mano con la actualización, esto es a nivel lógico y de control, pero también hay una actualización a nivel de la tecnología de conductores que se utiliza. Para trabajar con velocidad de 10 gigabits por segundo tenemos que estar hablando de FTTH, es decir, reemplazar a ese cableado híbrido por un cableado de fibra óptica desde el prestador de servicio hasta el usuario. Estas son las tecnologías 3.1, duplex 3.1 y 4.0. ¿Cuál es la principal diferencia para poder aumentar la velocidad de transmisión? Trabajar con OFDM, mientras que las tecnologías anteriores trabajaban con una portadora simple. Una portadora que tenía un ancho de banda de 8 MHz o 6 MHz dependiendo del país. En el caso de Argentina se utiliza 8 MHz en DOCSIS 3.0. Bien, ya vamos a ir desarrollando esto. ¿Cómo comienza entonces toda esta tecnología? Primero partimos de KTV, es decir, la televisión por cable lo que me provee es de una señal de televisión digital y una de canal de televisión analógica. Cuando hablamos de televisión analógica es la que ustedes captan a través de las antenas de sus televisores en forma directa desde la estación transmisora, en este caso de canal 8, canal 10 o canal 12. Esa es televisión analógica. Cuando esa señal la están captando a través de un prestador de servicio de televisión por cable, se convierte en una señal digital, televisión digital. Ahora, si nosotros queremos transportar datos a estos espectros de frecuencia, fíjense que la televisión analógica, el espectro va desde los 86 a los 606 MHz. Luego, de los 606 a los 750 MHz, tenemos la televisión digital. Ahora nosotros debemos agregar un espectro de frecuencia, uno correspondiente al canal ascendente y otro correspondiente al canal descendente. Fíjense que el canal ascendente va de 5 a 55 MHz o a 42 MHz, que es el estándar estadounidense y es el que nosotros estamos utilizando en Argentina. Y el canal descendente va desde los 750 hasta los 862 MHz. O sea, en los extremos del espectro de trabajo de lo que era KTV se agrega estos servicios de transporte de datos y en forma bidireccional. Por lo tanto, lo primero que se debe realizar es la modificación de los amplificadores de línea, de la línea de transmisión de estos sistemas de televisión por cable. Si lo transportamos a un espectro de frecuencia, vemos claramente cómo hemos agregado el canal ascendente o canal de retorno entre 5 y 55/42 MHz. Luego tenemos la televisión analógica de 86 a 606, luego la televisión digital 606 a 750 MHz y luego tengo un espectro de 750 a 862 que yo lo puedo utilizar para la recepción de datos, el canal descendente o downstream. Acá es muy importante que la filosofía de trabajo va de la mano con el ancho de banda de los canales de televisión analógica, que podían ser de 6 u 8 MHz dependiendo la tecnología de barrido, si era NTSC o sistema PAL. Nosotros en Argentina utilizamos el sistema PAL, por eso heredamos esos canales de 8 MHz de ancho de banda. Por eso es que el canal descendente, para el caso de DOCSIS 2.0 y 3.0, es de 8 MHz, lo cual implica que yo puedo trabajar con más de un canal, dependiendo
de la velocidad de transmisión o de recepción de datos que yo haya rentado con el prestador del servicio de acceso a Internet a través de lo que se denomina cable módem. Dicho esto, lo que vamos a hacer ahora es describir cuáles son los elementos que componen una red híbrida HFC que transporta nuestros datos conjuntamente con la televisión por cable. Hay que agregar que cuando evoluciona la tecnología DOCSIS, trae aparejado el hecho de utilizar FTTH para generar redes ópticas pasivas. Entonces, decimos que tenemos una cabecera de red, tenemos una red troncal óptica, una red de distribución coaxial y una red de acometida de abonado, que es desde la caja de distribución hasta el domicilio, lo mismo que se denominaba en el sistema de telefonía fija. Si lo vemos acá en otro gráfico, decimos, acá tenemos la cabecera, que ya vamos a ver qué funciones cumplen, pero desde la cabecera hasta el nodo óptico, que es el tramo de fibra óptica, es lo que se denomina la red troncal, que acá está en rojo. Luego, desde el nodo óptico, lo primero que tengo es una salida coaxial y acá tengo un fotoconversor, ¿sí? Porque debo convertir luz en una corriente eléctrica. Por eso acá este nodo óptico lo que posee un fotoconversor, que nosotros ya conocemos de qué se trata esto. Luego tengo un ramal, una red de distribución que es de cable coaxial, llega hasta una caja de distribución, que ya las vamos a ver físicamente cómo son, y a partir de allí tengo lo que es la red de acometida de abonado, que es la bajada de estas cajas de distribución hasta los distintos domicilios. Acá tengo otra gráfica que me va mostrando las distintas etapas de la composición de esta arquitectura. La cabecera, esto es el transporte óptico, luego tengo el nodo óptico, la distribución a través de cable coaxial y la acometida hacia el usuario. Esto es una red mixta, ¿no? Claro, por eso se llama HFC, híbrida de fibra óptica y cable coaxial. Y hoy muchas empresas, sobre todo Fibertel, por ejemplo, les está ofreciendo fibra óptica, lo cual implica que está cambiando el tramo que era de cable coaxial, lo está cambiando por fibra óptica hasta el usuario. Y eso es lo que se denomina, acuérdense, FTTH. Bien, ¿cuáles son las funciones de la cabecera de red? Fíjense que la cabecera de red lo que tiene que hacer es tomar señales de televisión satelital, de televisión terrestre, por lo que es la televisión analógica, y también puede tener un centro de producción propio de programas de televisión. Quiere decir que inicialmente esta cabecera debía multiplexar todas estas señales con distintos moduladores e incorporarlo en el rango de frecuencia, fíjense, entre los 86 y 750 MHz. Pero al trabajar con datos, yo necesito el espectro correspondiente al canal ascendente y el espectro correspondiente al canal descendente. Eso quiere decir que ahora yo voy a tener que incorporar tanto el canal descendente como el canal ascendente de datos y voy a tener que multiplexar todas esas señales, no solamente en forma ascendente, sino también en forma descendente. Ahora, en forma descendente, la información va a viajar encapsulada en lo que es el formato MPEG-2. Entonces, fíjense que ahora nuestro espectro de frecuencia descendente va a ser desde los 606 hasta los 862 MHz, porque allí voy a tener televisión digital, televisión analógica y datos descendentes. En este otro gráfico, ya lo que voy a agregar es el canal ascendente desde el usuario a la cabecera de red. Acá hay una distinción muy importante respecto de lo que era XDSLX. Fíjense que yo tengo un solo terminador de cable módem que se llama CMTS. Es un sistema de terminación de cable módem. Eso significa que yo voy a tener un solo
dispositivo que va a atender a todos los usuarios que se conectan con él aguas abajo. Esta es la principal diferencia. Quiere decir ahora que yo no voy a tener un ATUC central y uno remoto y un enlace físico solamente, porque siempre voy a estar conectado, sino que ahora todo lo concerniente a datos, yo voy a trabajar con un solo dispositivo que va a dialogar con múltiples usuarios. Si eso yo lo vinculo con el modelo OSI, porque ya han estudiado el modelo OSI, ¿cuántos niveles de este modelo de referencia me hacen falta para que yo efectivamente pueda enviar información a todos los usuarios y luego cada uno de estos usuarios me puede enviar información a un único dispositivo? Es otra forma de preguntar sobre sobre el modelo OSI, sobre qué es el nivel o qué funciones cumplen los distintos niveles para que yo no les dé la respuesta. ¿Puede ser que 2, profe? ¿Los niveles más altos? Vamos por parte. Lorenzo dijo 2 y vos dijiste, Celina, los niveles más altos. Bueno, Lorenzo, vos decís 2. ¿Qué niveles? La capa física y la de datos, ¿puede ser? Le falta algo a la palabra datos. Datos y enlaces. ¿Cómo se llama? Enlace de datos. Enlace de datos. Exacto. Pero son esas dos capas. Exacto. Ah, ¿Por qué? ¿Por qué esas dos capas? Porque yo necesito un segundo nivel, porque voy a tener que encapsular esa información en una trama determinada que me permita determinar en la cabecera de esa trama de a qué usuario pertenece la información que está viniendo aguas arriba, desde el dispositivo de usuario hacia el terminador de cable módem. Cuando el cable módem, el terminador de cable módem, difunde la información aguas abajo, lo que hace es enviar toda la información a todos los usuarios. Quiere decir que cada usuario va a poder tomar el paquete que le corresponda porque tendrá los códigos de acceso. ¿Sí? Entonces, ahora vemos que a la hora de transmitir las señales en el gran canal descendente que tiene televisión analógica, televisión digital y datos downlink, voy a necesitar esto que se denomina acá combinador, es lo mismo que un multiplexor de frecuencia. ¿Sí? Esto es un multiplexor de frecuencia. Un combinador es lo mismo que un multiplexor de frecuencia. Por eso es que va a multiplexar los espectros de televisión analógica, televisión digital y datos. Los datos los va a obtener a partir del modulador de este terminador de cable módem. Y este modulador, ¿en qué espectro va a trabajar? Y entre los 750 y los 862. Hasta ahí vamos bien, mientras que todas estas señales de video analógico y digital estarán entre los 86 y los 750 MHz. Y este multiplexor de frecuencia lo que va a hacer es sumar todas estas señales, desde los 86 hasta los 862 MHz. Y luego el canal ascendente va a ingresar en forma directa al demodulador a través de, fíjense qué dice acá. Una splitter. ¿Y qué era el splitter? Un filtro pasa Separador. abajo, pasa alto. Bien, y en este caso, ¿se trata de un filtro pasa alto o pasa bajo? Pasa abajo. ¿Por qué? Vamos muy bien, Gino, ¿por qué? Por la frecuencia de 5 a 55 y la otra va hasta 862. Muy bien, muy bien. Es eso, ¿sí? ¿Cómo separo la señal? Con un filtro pasa bajo. Entonces obtengo la señal que va directamente al demodulador. Entonces esto es muy importante y esta gráfica lo único que hace es explicitar esto que estamos dialogando. Quiere decir que este cable coaxial tiene frecuencias que van desde los 5 a los 862 MHz.
Dicho esto, Sí. las funciones de este terminador de cable módem, entre otras cosas, se conectará con un servidor de acceso al backbone IP. Porque este terminador de cable módem, fíjense que tiene un modulador y un demodulador. Quiere decir que aguas arriba tendrá que encapsular la información para redes TCP/IP. Entonces este terminador de cable módem, que es un modulador, tendrá conexión directa con un servidor de acceso al backbone IP. Y aguas abajo va a encapsular todo en formatos de tramas MP2. Entonces acá tenemos claramente una cabecera un poco más sintetizada. Fíjense que lo que vamos a tener es los dispositivos que me van a permitir acceder a las señales de televisión, ya sea televisión analógica, televisión digital o televisión, señales de TV generadas por el propio prestador del servicio. Y por otro lado vamos a tener el CTMS, que es este terminador de cable módem. Voy a tener acá un combinador o multiplexor de frecuencia. Este dispositivo CMTS va a tener un enlace directo con un servidor de acceso al backbone IP, que en definitiva me va a conectar con el prestador del servicio de acceso a Internet. Que si esto es Cablevisión, el sistema de televisión por cable, el prestador del servicio de acceso a Internet, ¿cómo se denomina? ¿Cablevisión? No, Fivertel. Fivertel. ¿Qué me provee Cablevisión? Internet, Fivertel. No. Acceso a la red de Internet, digamos. Claro, la última milla. Cablevisión me provee la última milla. Sí, yo tengo ¿Sí? Telecom. Esa red, Claro. No tengo Cablevisión, profe. vos tenés Telecom, entonces tenés Arnet. Tengo dos servicios. Tengo el de mi madre Por eso, vamos, para por eso- configurar virtual. por eso, vamos por parte, Gina. Vos tenés dos tecnologías de acceso a Internet. Una, claro, te provee FTTH, ¿verdad? Sí, Bien. Y la otra, profe, no Gino. estás accediendo. Ya me cambié de sexo. Soy Celina, no Gino, profe. ¿Cómo? Soy Celina, catalana, te dije. ¿viste? Te dije Gina. Gino. Ya me está confundiendo, me cambió Ya el te- sexo, el color de pelo, me hizo más flaca. Bueno, pero lo que pasa es que Gino siempre enciende su cámara, en cambio vos no. Ey, No tiene mire registrada cómo la estoy, cara. estoy destruida. Claro, yo la tengo más registrado todo. Estoy Bueno, destruida, profe. Me desperté a las 3 de la mañana y tuve la nena con angina. No. Vuelvo a insistir, mirá cómo estoy yo. Usted Ya está con- hermoso, se corta el pelo. Ahora mira, Ya con 60 años. Sí, No, hoy me se- tocó. se corta. El- Queda bien, profe. El upgrade, me tocó hoy el upgrade. Se nota, le queda bien. ¿Se nota? ¿No? Bueno, muchas gracias. Te decía Celina, Sí. esto es Sí, muy tengo importante. Y en el otro tengo, me parece que en el otro no, Va. no tiene nada que ver. Vos a través de qué, y esto va para todos, porque de esto se trata el seminario y el parcial y el examen final. Es decir, yo te pregunto, por un lado tenés FTTH a través de Claro, y tu otro prestador del servicio, ¿cuál es? ¿Quién te provee el otro servicio que... Entonces, mi repregunta es la siguiente. Telecom, ¿qué es lo que te provee? Internet, No, datos y No, teléfono. provee Tampoco. acceso a la red de computadoras que está interconectada, digamos. Datos y no, te El otro provee. día vi un video sobre esto. Lorenzo dijo específicamente la última milla. Exacto. Te provee la última milla. Y esa última milla es una red conmutada por circuitos. Sí, reconmutada, sí. Una de esas. ¿Sí? Mientras que la que te provee, en este caso, cable módem, cuyo prestador del servicio de acceso es Cablevisión, y el prestador del servicio, el ISP, el prestador del servicio de acceso a Internet, ¿quién es?
para los que tienen Cablevisión como prestador de servicio de acceso de última milla. ¿Telecom? No, porque estaríamos mezclando peras con manzana. Ah, ¿cómo es? Rebobinación, entonces, porque yo me perdí. Claro, rebobinemos. Vamos primero a la incógnita de Celina. El prestador del servicio de acceso a Internet de última milla, el prestador de la red, es Telecom. Le presta los cables. El Sí. ISP es el que tiene que tener, el DISLAM tiene que tener el servidor de acceso al backbone IP. Ese no es Telecom, es ARNET. Ahora dice, FiberTel es personal. Bueno, que ahora pertenezcan a la misma empresa es otra cosa. Acá estamos Claro, viendo desde el punto de vista tecnológico, no desde el punto de vista económico, digamos, cómo esas empresas están a su vez en un holding es otra historia. Usted lo que me dice es que yo tengo, Vamos con la tecnología. por un lado tengo FTTH y por el otro lado tengo cable modem. Cable modem es la tecnología general de acceso a Internet a través de servicios de televisión por cable. Para que esto no se convierta en un trabalenguas, ustedes tienen que distinguir quién pone el hardware, esa última milla, quién provee la última milla. ¿Qué es la última milla? Esos conductores que van desde el usuario hasta el prestador de servicio. Ese enlace puede ser alámbrico por medios guiados, como el caso de que el que provee Telecom, y el servicio de acceso a Internet se denomina la tecnología XDSLX. Puede ser inalámbrico. ¿Quién provee un enlace inalámbrico? Personal, claro, todos ellos Bien. del teléfono. DirecTV en algunos casos. ¿Y quién más? Que la hemos estudiado. Que lo hemos estudiado. WiMAX. WiMAX. ¿Y el internet WiMAX. satelital cuenta también o no? Sí, por eso ahí Lorenzo mencionó DirecTV, que en algunas regiones Me voy a tener pueden, que poner la cámara. sí, pueden transmitir datos. Entonces, en el caso de Celina, el prestador del servicio, desde el punto de vista de la red, quien provee la última milla es Telecom. ¿Quién provee el servicio que transporta esa red de última milla? ARNET. Si ustedes tienen la tecnología de acceso cable modem, la última milla es provista por Cablevisión. En algún caso, en otros casos son otras empresas. Estamos hablando de un caso, Cablevisión. ¿Y quién es el que provee el servicio de acceso a Internet? Es FiberTel. Aunque pertenezcan a la misma empresa y ahora Telecom pertenezca al mismo grupo donde está Cablevisión, esa es otra historia. Eso en la parte comercial. Nosotros estamos distinguiendo los aspectos tecnológicos. ¿Hay alguien que le provea a FiberTel el acceso o yo me podría hacer mi propio FiberTel, digamos, en mi casa? ¿Cómo en tu casa? Claro, porque, por ejemplo, el ISP mío, por ejemplo, sería FiberTel. Sí. Yo me podría hacer ISP yo solo, digamos, y entrar a la internet solo. No, porque ahí vas a tener que vas a hablar de las IP públicas, IP privadas. O sea, vos vas a tener una sola dirección IP. Que vos aguas abajo te armes una pequeña red LAN, que es lo que vos tenés con tu router Wi-Fi, es otra cosa, pero estás ingresando. Yo ser mi propio proveedor de internet, digamos. Sí, vos podés poner un servidor, acceso a internet y realizar tu última milla, lo mismo que hizo Claro, digamos. Vas a tener que comprar. Solo que vas a tener que cumplir con ciertas normativas y condiciones para hacerlo. Ahora, lo interesante es que, ¿se acuerdan que yo les dije, hay un backbone IP
que se hizo paralelo o solidario a la Ruta 40, que es la que va solidaria a la cordillera de los Andes. Ahora, los troncales son manejados por las compañías telefónicas. Quiere decir que todo prestador del servicio de última milla, luego en forma troncal, lo está haciendo a través de los enlaces troncales que están concesionados a Telecom y a Telefónica. O sea, me tendría que comprar una concesión, digamos, de enlace troncal. Claro, tenés que entrar dentro de las normativas que te van a permitir. Hola, ahí está mi alumnita más pequeña. ¿Qué tal? Entonces, sí lo podés hacer, digamos. Por eso hay cooperativas donde hay pocos usuarios que generan este tipo de servicio, donde inclusive la última milla se la cobran al usuario. Sí, hay cooperativas sí. Dicen, Sí, bueno, yo te pongo la fibra óptica, pero te va a salir, qué sé yo, 50.000 pesos. Y vos decís, bueno, pero ¿y por qué Fivertel no me lo cobra? Bueno, porque está amortizado. No es lo mismo 10 usuarios que 1.000.000 de usuarios. Bien, sigamos entonces. En el interior hay cooperativas, profe. ¿Cómo? En el interior ahora todavía hay cooperativas de esas. Claro, sí. Sobre todo las cooperativas telefónicas trabajan. Claro, cuando vos medís tu velocidad de internet y no podés medirla, cuál es mi velocidad de bajada, de subida, fíjate que hay varias páginas, y ahí te dicen cuál es tu servidor y de dónde viene. Sí. Sí. Bien, sigamos. ¿Se entiende entonces la diferencia, no? Por eso es que esta tecnología de cable módem trabaja sobre 2 niveles de OSI. Ya lo vamos a referenciar en otras diapositivas. Las redes, la topología de la red de fibras ópticas y cable coaxiales, básicamente tenemos una cabecera y los nodos de distribución de señal óptica, como veíamos aquí, digamos, simplificada, pero si el área metropolitana es muy grande, lo que puede haber es un anillo digital, una cabecera y varios nodos primarios y luego nodos secundarios. ¿Sí? ¿Qué es ese NOT? Tengo 3 notas ahí. ¿Qué son? 4. ¿Esto que tenés acá? No, abajo. Este nodo primario. Nodo. Son los terminadores ópticos. Ah. ¿Sí? Porque a partir de acá tenés coaxial. Digamos, es una complejización de este sistema. A ver, que vimos acá. La cabecera, la red óptica, este nodo óptico, estos nodos ópticos son los que vos tenés acá en estos puntos. Claro, estaba anotando. Porque tenés anillos primarios, anillos secundarios. Claro, puedo tener todo ópticos acá, y después tengo los terminadores ópticos que me permiten tener un coaxial. Entonces acá yo tengo la red mixta, una red de 3 niveles mixta con fibra óptica y coaxial. Exacto. ¿Sí? Bueno, algo voy entendiendo, profe, ¿ves? Uno no es Bien. tan tonto, parece. Parece tonto. No. Y No, sí, asusta gente. Lo que pasa es que el tema es nuevo, pero la filosofía sigue siendo la misma, fíjense, la misma que XDSLX, no hay gran complejidad, digamos. Solo que en una la estructura de telefonía es jerárquica y en esta tenemos una sola cabecera que puede abastecer a toda una ciudad, o si esa metrópoli es muy grande, puedo tener varias cabeceras y un anillo primario, un anillo secundario, pero en definitiva, cada tramo se va a componer de una cabecera que la podemos llamar secundaria o terciaria, pero lo que a nosotros nos interesa es que siempre vamos a tener esta distribución, veámosla más simple, desde una cabecera que puede ser primaria, secundaria o terciaria, de acuerdo a la complejidad de la red, de la topología de una red de área metropolitana muy extendida. De acuerdo a la red, si es de área metropolitana, si no... Habitualmente una cabecera de red
abastece a un área metropolitana, si no es muy grande. De lo contrario, hay varias cabeceras y anillos digitales que las interconectan. Cuando nosotros hablamos de la transmisión de datos bajo DOCSIS 3.0, habíamos dicho que el espectro llegaba hasta 862 MHz. Pero para poder crecer en velocidad de transmisión, que DOCSIS 3.1 nos dice, vamos a trabajar hasta 10 gigabits por segundo, obviamente, lo mismo que habíamos visto en las tecnologías anteriores, tenemos que crecer en espectro de frecuencia. Entonces, fíjense que ahora las bandas se extienden. El canal de bajada llega hasta 1.2 GHz y el canal ascendente, que iba hasta los 55 o 42, llega hasta los 204 MHz. Es la misma estrategia. Por eso les dije, entendiendo Dial-Up, vamos a entender todas las tecnologías, con sus avances y particularidades, pero básicamente lo mismo. ¿Qué incorpora? Fíjense que antes DOCSIS 3.0 trabajaba con una sola portadora de 8 MHz. Ahora lo que hace DOCSIS 3.1 en adelante es trabajar con OFDM y poder llegar a trabajar con distintos planes de portadoras. 2K, 4K significa 2000, 4000 portadoras, 8000 portadoras, porque evidentemente tengo que ir sumando anchos de banda, distintos canales, para que puedan darme la velocidad de transferencia de datos que me propone. Ahora, si bien utilizo FDM, lo que voy a dejar son rangos de frecuencia de guarda para que sea retrocompatible con DOCSIS 2.0. Esto quiere decir que yo puedo, lo mismo que hacían, ¿se acuerdan en XDSLX? Que yo en VDSL2 podía apagar ciertos canales de MT para que sea retrocompatible con ADSL. Bueno, acá hacen exactamente lo mismo a partir de DOCSIS 3.1 en adelante. Si bien puedo usar OFDM y pueden estar todas cruzadas, pueden llegar a dejar espectros de frecuencia sin trabajar para generar retrocompatibilidad con las tecnologías anteriores. Aquí lo que muestran estas diapositivas es que yo voy a tener una X cantidad de canales, 2000, 4000, 8000 canales. Eso significa que ahora los voy a poder organizar. Cierta cantidad de portadoras para transportar datos, cierta cantidad de portadoras para generar sincronización. Entonces, van a haber distintos tipos de canales. Voy a organizar la transferencia de la información en función de tener canales, lo podemos decir, de control y de datos, para simplificarlo. Porque la idea no es pedir tanta especificidad, pero acá les dejo desglosado cuáles son estos canales. Evidentemente, en control puedo englobar sincronismo y la gestión de lo que es la transferencia de los datos. Esto implica que yo puedo distribuir portadoras para funciones específicas. ¿Sí? ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a trabajar con encapsulamiento. ¿Sí? Esto a nivel del examen final de los parciales y seminarios, simplemente con esta mención es suficiente, no hace falta profundizar tanto. En la medida que evolucione la tecnología y ya tengamos DOCSIS 3.1, ya vamos a profundizar esto en años posteriores. Y nos iremos olvidando de Dial-Up, por ejemplo. Aunque esa filosofía sigue existiendo. Bueno, otro tema importante es, fíjense que ahora paso a trabajar con modulaciones de mayor nivel. Mientras que en 3.0 trabajaba con 256 QAM máximo, ahora ya puedo trabajar con 4096 QAM. Qué impresionante ese gráfico, profe. Claro, acá vemos claramente que, Sí. digamos, si ya hablamos de 3.1, más vale que me hayan llevado fibra óptica. Sí. Que ya tenga FTTH. De hecho, Fivertel está poniendo FTTH ya. Está modificando su última milla, ya no es híbrida, sino una red PON, fibra ópticas pasivas. ¿Sí? Bien, acá les dejo un Profe, cuadro.
¿Tiene el nombre de cómo se llama el algoritmo que decodifica esos puntos? O para verlo, de curiosidad. O sea, ¿Cómo es? la modulación, me imagino que llega a la QAM, Aún por ejemplo, llega lleva al demodulador, al digamos. demodulador, sí. Y eso debe tener algún tipo de Bueno, puerta lógica o algo de eso ahí, como un claro, algoritmo que decodifica. inicialmente esto era con hardware discreto. Cada Ujú. modulador tenía un oscilador, portadora, bla, bla, bla. Ahora, todo esto se hace a partir de la incorporación de lo que se llaman DSP, procesadores digitales de Sí, Digital señales. Signal Process. Exacto. Entonces, todo se convierte en un cálculo matemático, en definitiva. Claro, pero ¿tiene el cálculo matemático para descifrar No, eso por ahí o no? no, no porque es complejo, porque utilizar lo que se denomina la transformada rápida de Fourier. Sí, me Entonces, intriga verlo, así que yo me voy a poner a investigarlo. podés investigarlo tranquilamente porque tenés que entrar, primero entender cómo funciona un DSP. Una vez que entendés cómo funciona un DSP, vas a poder ver cómo matemáticamente ese DSP procesa las señales digitales, cómo genera las armónicas, etcétera, Ujú. para poder distinguir estos valores. Porque realizás una antitransformada rápida de Fourier, en definitiva. Pero es un tema que también se podría investigar y se puede presentar hasta en un proyecto final, ¿no? Yo había pensado algo de eso, Ah, mira qué interesante. ¿Por pero, qué? o sea, a mí me Porque, gusta digamos, esto estaría pisando, justamente estábamos viviendo el otro día en una reunión, los contenidos de las distintas ingenierías, y este Ujú. sería un contenido específico de ingeniería en computación, lo cual no quita de que vos como ingeniero en sistema puedas profundizar y dedicarte a ese tema, ¿no? En la materia no llegamos hasta allí porque es una especificación para ingeniería en computación, pero sí tranquilamente lo podés investigar y presentar como un proyecto de investigación, ¿no? Sí, yo lo que había visto era un proyecto del MIT que proponían Sí. un códec de audio no sé si sabes lo que son las redes neuronales adversarias. O sea, de un lado se pone una red que está entrenada para generar información falsa y de este lado se Ajá. pone otra que está entrenada para discriminar qué es verdadero y qué es falso. Y la idea era generar como los bits de este lado, tratar de comprimirlos al máximo y transmitir estos bits muy comprimidos y de este lado volver a regenerar todo, digamos. Ajá. Y trataban algo de esto de cómo se podía Con la maximizar, contrastación, claro. claro, cómo se podía maximizar eh, la transmisión, o sea, minimizar la cantidad de datos a transmitir, maximizando la, la posibilidad, o no me acuerdo muy bien cómo hacían, lo estuve leyendo, pero no me quedó muy claro la mitad y cómo hacían. Claro, porque lo interesante es que todo lo que vos me estás describiendo, que es cómo Yo lo había pensado alimentar. porque toca directamente lo que es el Sí, canal de comunicaciones, digamos, del modelo. claro, porque vos en definitiva lo que realizás es un cálculo matemático a través Ujú. de un ordenador, porque en definitiva es un Se hace pequeño ordenador, el con DCP. operaciones de convolución esto. Exacto. Todo lo que es Fourier está metido ahí. Ahora, eso tendría que traer un beneficio en términos de los espectros de frecuencia para transportar esa señal que vos acabas de codificar, decodificar y modular para que sea enviada dentro de un medio físico de transmisión. Y ahí Sí, estaría lo interesante. la idea era que usaba menos ancho de banda justamente porque transmitía los bits esenciales de lo que se quería transmitir. El problema que tiene es que para entrenarlo, como tiene que restablecer información de la nada, es mucho el volumen de información que se necesita para que la red neuronal aprenda a restituir los datos de este lado, digamos, que serían en el lado del receptor, digamos. Yo creo que eso va a mejorar notablemente con los computadores cuánticos. Sí, Claro, eso habían. Sí. Entonces estás a un paso y me parecería relevante que investigues en esa dirección y que investigues la computación cuántica porque, digamos, es el próximo paso y todo esto que conocemos como base 2 va a desaparecer. Sí. ¿y qué Va vamos a a hacer quedar, cuando se desaparezca?
Bueno, esto es como el IPv4 e IPv6. No sé si vio la película esa que plantea qué pasaría si alguien eh, resuelve uno de estos problemas que son, vio esos problemas NP versus NP complejo. ¿Qué pasa si alguien resuelve un problema NP complejo? Era más fácil matar a la persona que restituir toda la seguridad de Internet mundial, digamos. Y con los Bueno, computadores cuánticos ya está. y ojo que el blockchain está basado a la seguridad en la no resolución, o sea que ahí hay todo un agujero negro que se viene, ¿no? Es muy interesante. Me gusta mucho, Gino, de que todo esto que estamos hablando te esté inspirando. Porque como les dije, si yo los ato a mis conocimientos, los mando al fondo del abismo, porque hay un mundo nuevo por describir y nos estamos acercando a un punto de inflexión tecnológico. Y si ustedes esta materia dicen, bueno, por fin terminé de los temas, los aprendo, los rindo y ya está, no he servido para mucho. Ahora, si conociendo las tecnologías actuales, te estás proyectando para ver estas otras tecnologías y has agarrado las puntas de los ovillos, me parece fantástico. Me parece fantástico cómo lo estás encarando. Bueno, sigamos adelante. Sí. ¿Cómo? No hay otra opción. O sea, o te adaptas o morís. Es simple. Bueno, yo lo tomaba como un desafío. ¿Se acuerdan? Les dije, esto me gusta que sea como una serie de Netflix y que sea apasionante los últimos capítulos, ¿no? Porque es cuando ustedes recogen toda la información de toda la preparación desde el punto de vista emotivo, y la serie tiene que tener una resolución, y eso no es en los últimos capítulos. Entonces, en estos últimos capítulos lo que vemos es que si esto está inspirando para más, es decir, no, pará, yo quiero más, porque Gino está queriendo más. Dicen, bueno, entonces si yo estoy comprendiendo estas cosas básicas, bueno, yo quiero comprender aquello que está bastante complejo, pero no me desanimo, porque tengo algunas herramientas con las cuales entrar a analizar lo que está por arriba de esta materia que muy modestamente propuso un programa, y donde yo desde el punto de vista... ¿Cómo? No se podía meter mucho más tampoco porque el programa de la materia... No, por eso este es un disparador. Por eso yo les dije desde el principio, miren... Podría haber otra materia más de este tipo, ¿no? Yo no descarto. A mí me gustaría tener la continuación de esta materia. Como optativa, y lo pueden proponer al departamento, es decir, una materia optativa que continúe con esta línea, puede ser. Sí, profe, porque todo puede es ser. información y a mí me gusta más la parte dura. Y bueno, pueden proponerlo. Sería la primera vez que sale una propuesta desde los alumnos. Decir, che, queremos más, continuar con esta cuestión. No, al contrario, hay una tendencia a decir, no, ¿para qué esta materia en sistemas de información? ¿Y quién la va a hacer? Bueno, por eso hay todo un debate. ¿Sí? No sé quiénes serían los ingenieros responsables de esto, aparte de los electrónicos, la parte muy baja. No, a mí me gusta. Yo he estado en redes. En telecomunicaciones sería. Sí, cursé un pedazo de electrónica y telecomunicaciones. Mira, si sos de sistema y sos de electrónica, aprendes telecomunicaciones, es como un pedazo más. Es como de la misma rama, es como que si sos médico, bueno, tenés una especialidad en una cosa, en otra. O sea, tenés que terminar estudiando todo. Así te digo. Yo tengo una vida. Te van a dar un documento y van a ser 20 libros y vas a tener que leerlos y aprender y saber todo. Yo era el sistema y yo tengo una visión muy positiva respecto de la ingeniería en sistemas. Es decir, creo que tienen el expertise suficiente. El nivel 1 cada vez se va haciendo más estrecho y los niveles superiores van creciendo, porque fíjense, si hemos reemplazado un modulador que era nivel 1 puro, lo hemos reemplazado por un dispositivo de nivel 2, quiere decir de que lo que nos queda hacia adelante está más vinculado a la programación de esas redes neuronales, que inclusive, por ejemplo, tengo una hija que está estudiando, licenciatura en medios audiovisuales y también es actriz de doblaje. Y la otra vez la contrataron para entrenar redes neuronales y necesitan doblajes neutros.
porque están entrenando redes neuronales. Entonces uno dice, bueno, fíjense las distintas vertientes que están llevando a un solo elemento, que es la programación. Ya no una programación secuencial, sino una programación de redes neuronales. Entonces quiere decir que los que están especializados en software son los que van a tener más para aportar. Entonces allí es donde uno dice, bueno, ¿en qué nicho me quedo yo? Bueno, el ingeniero en computación, esto es del ingeniero en computación. Bueno, pero yo soy ingeniero en sistemas y he tenido esta materia, y esta materia me dio los rudimentos básicos como para poder entender de qué se trata aquello donde yo voy a profundizar, eutagogía, lo que les propuse en el primer día de clase. Y eso los deja en un plano, a mí me parece, en un plano de expertise mucho más amplio que otras ingenierías. Que por ejemplo la ingeniería electrónica, donde el ingeniero electrónico tiene que desarrollar toda su aptitud y toda esa expertise en el campo de la programación para poder aportar lo suyo. El electrónico lo está aportando cada vez más en la miniaturización de lo que es el nivel 1. Y vemos que el nivel 2 en adelante es lo que está proponiendo grandes cambios. Pero bueno, sigamos, así puedo terminar los contenidos teóricos y después podemos seguir dialogando un poco, ¿sí? Entonces, ahora vemos que, fíjense, este terminador de cable módem, el CMTS o CTMS en algunas bibliografías, se va a conectar con los prestadores de servicios de acceso a Internet, en definitiva, bajo UDP/IP como protocolo. Eso significa que va a tener que desencapsular y encapsular aguas abajo, porque aguas abajo va a encapsular en formato MPEG-2. Y cuando la información venga desde el usuario en tramas Ethernet, las va a encapsular en paquetes UDP/IP, pero no va a ser el CTMS el encargado de eso, sino de los dispositivos que trabajen con los niveles superiores. Eso es lo que ustedes en redes van a estudiar en profundidad, todos estos encapsulamientos. Acá simplemente los mencionamos para que se entienda cómo es el de tráfico de la información. Entonces, acá lo tienen en colores, identificados los tipos de tráfico y los rangos de frecuencia. Cuáles son ascendentes y cuáles son descendentes. Descendente, canales de televisión, y en celeste, todo lo que son los datos bajo DOCSIS. Y canal ascendente en rojo, que es los datos para el canal ascendente, ¿sí? Entonces, acá lo que nosotros vemos, fíjense que, y esto es muy importante lo que les decía recién, aguas abajo, todos los usuarios reciben la información del canal descendente, pero como todo está encapsulado, cada paquete corresponde a un usuario determinado. O sea que yo estoy escuchando todas las conversaciones y la que a mí me corresponde es la que tomo. Ahora, cuando yo quiero transmitir aguas arriba, voy a tener que competir por el acceso, ¿sí? Y ahí es donde yo veo los dominios de colisión. Es decir, aguas abajo trabajo por difusión, la misma información les llega a todos, y aguas arriba, cada uno que quiere acceder al medio, y ustedes ya vieron los métodos de acceso, los distintos métodos de acceso al medio. Entonces, por eso decimos que XDSLX, que es la última milla entre el DSLAM y el usuario, hay tantos módem centrales como remotos conectados entre sí físicamente y no tengo que competir por ningún acceso, porque el único que habla es el módem central con un módem remoto, enlace físico. En cambio, el cable módem, un solo terminador de cable módem dialoga con todos los módem aguas abajo. Les envía la información por difusión y recibe información por detección de colisión. ¿Se entiende esto? La técnica de acceso, profe, no sé si la mencionó, me la perdí. Usan las técnicas de detección de colisiones. Ah, eso, listo. No sabía. Sí, creo que me la había se llama dominio de colisión. Hasta ahí la mención y sobre eso no voy a profundizar porque esto ya corresponde. En redes, en segundo parcial. Eso, te iba a decir, porque eso ya corresponde a redes. ¿Sí?
que significa que yo debo competir por el enlace para poder acceder. El año que viene estamos viendo de volver a dar por lo menos el subnivel 2 de enlace de control de acceso al medio. Pero por ahora yo me conformo que ustedes sepan distinguir que yo trabajo, Lorenzo, acá lo debe estar viendo, si ya estás viendo redes, lo que es trabajar por difusión y lo que es trabajar por dominio de colisión. ¿Qué significa? Por difusión significa le envío toda la información, fíjense, por colores y por números está identificado los usuarios. Pero cuando yo lo transmito, a todos les llega la misma información. Y yo tomo lo que a mí me corresponde. Obviamente hay códigos y ahí estará la encriptación, bla, bla, todo lo que ustedes van a ver más adelante. Ahora, cuando un módem de un usuario quiere transmitir sus datos ascendentes, bueno, tendrá que competir por el acceso a esta rama troncal. Por eso decimos. ¿OLT qué es? ¿Cómo? OLT. Bueno, cuando estamos hablando de redes PON, ópticas pasivas, vendría a ser el CTMS óptico, para decirlo de algún modo. Es el terminador óptico de una red pasiva. Y el ONT vendría a ser el módem óptico. Muchísimas gracias, estoy anotando. Muy bien. Entonces, yo lo que voy a hacer es desencapsular Los paquetes. los paquetes, esa cabecera. El prestador del servicio va a tener un servidor que va a tener que desencapsular esa información para que el CTMS las pueda modular y luego volver a encapsular, pero en formatos MPEG-2 aguas abajo. Acá yo les pongo los formatos de estas tramas, pero yo no se las voy a pedir que las describan, ¿sí? Me interesa que ustedes simplemente sepan de qué se trata. Ya el año que viene capaz que podemos ya hablar un poco más de esto, pero esto para todo aquel que quiera profundizar un poco, les dejo toda la información de cómo es una trama MPEG-2 y cómo se incorporan en las celdas ATM, cuántas celdas para cuántos MPEG, todo eso es encapsulamiento, que no hace al tema específico de comunicaciones. Lo mismo que acá la trama Ethernet en un momento formaba parte y ahora simplemente la mención. Después volveremos si se modifica el programa. Entonces, ¿qué me interesa a mí? Que yo voy a acceder a Internet a través de la cabecera. En la cabecera lo que voy a poseer es un router que me va a permitir, un servidor y un router que me va a permitir acceder al backbone IP. Estos van a ser los encargados de desencapsular los UDP/IP y el CTMS se va a encargar de volver a encapsular en formatos MPEG-2 aguas abajo. Y ahí termina. Entonces, acá, fíjense, les dejé una gráfica donde vemos, evidentemente, en el tramo de bajada vamos a ir con encapsulamiento de MPEG-2 y en los de subida con Ethernet. Físicamente, este es el nodo óptico, ¿sí? Que son esas cajas de aluminio que ustedes las encuentran en los postes. Y la caja de distribución es esto que ustedes tienen acá. Profe, una pregunta, ¿por qué ese desastre de cable? Bueno, esto es no seguir... Un abismo de conectividad, eso no sé, parece Matrix un poroto, mira lo que es. Me vi Matrix 2 veces todo, ¿eh? Ajá, ¿y? Sí, ahora ya tiene otra... Sí, la parte de la transmisión, yo decía... No el primer Matrix es dial-up, se dieron cuenta que es dial-up, ¿no? Tienen que llamar por teléfono, después se corta el enlace. Y el último, la respuesta está en computación por paquete. Sí, yo tengo rato verla, yo fui a verla. Muy bien. ¿Y la tendrías que, cómo se llamaba tu hijita? Dania, sí, ya las vio. Ya la Dania, bueno. Pero no, ya las vio la nena. En otro curso tengo una alumna más pequeña todavía.
de unos 6 años más o menos, que 5, también se 6 prende por ahí. años, tonto, profe. Bueno, explíqueme, ¿por qué ese desastre de cable? ¿Por qué hacen tan mal las cosas y dejan todo así colgando así nomás? ¿Por qué? Habitualmente uno dice, bueno, es porque estamos en esta parte del planeta y yo quiero que siempre vean con ojos críticos todo, con ojos de sistema. Cuando ustedes ven una película estadounidense, que se supone que es el primer mundo, observen los postes, ¿eh? Entonces van a ver que yo por lo menos veo todo eso, ¿no? Qué sé yo, muestran Dubái y ahí no van a encontrar esto, ¿no? Pero dependiendo el estado norteamericano o dependiendo la ciudad, pueden llegar a ver estas marañas o no. En Argentina, si ustedes van a San Luis, no van a ver estas marañas, ¿eh? La fibra óptica está soterrada, la ciudad de La Punta la hicieron así. Entonces, esto depende de cómo encaramos la construcción de nuestros sistemas, ¿no? Lo podemos hacer en forma eficiente o lo podemos hacer en forma improvisada. Y eso no depende básicamente de una distribución geográfica o de una pulsión por ser latinos. No, depende de hacer las cosas bien y eso depende fundamentalmente de la formación que tengamos. A medida que nos vamos formando y que nuestras opiniones, ustedes que se están formando como ingenieros, que van a ser asesores en empresas, asesores de los distintos políticos que pueden tomar decisiones, bueno, el aportar y decir, podemos hacerlo económicamente con los mismos costos, pero hacerlo bien. El profe ese que sí, tenía antes, era un conversor de óptico, vuelva. Ahí exacto. Acuérdense que cuando decimos nodo óptico, el nodo óptico justamente es el interfaz entre la corriente eléctrica y la luz. Entonces, este nodo óptico acá tiene un fotoconversor que lo que convierte es la señal de luz y acá van a tener las salidas. Esta es la cajita de distribución que se conecta a un nodo óptico, acá está muy próximo, pero estas cajitas de distribución son las que a partir de allí yo voy a tener la cometida de usuario, que es la bajada de cable coaxial. Claro, eso es lo que estaba viendo, que había un coaxial ahí, yo lo que estaba... Claro, que es esto que tienen ustedes acá, ya son las, a ver. Ahí en el gris, en la otra diapositiva, en el gris. Esta es la distribución. Sí, las cajitas de distribución, esas que vemos ahí en los... Sí. Sí, y lamentablemente, acá, por ejemplo, en otra diapositiva, vemos otra caja de distribución, fíjense. Esta caja de distribución tiene 1, 2, 3, 4 salidas. ¿Qué pasa cuando crece la cantidad de usuarios? Tendrían que tener otra caja de distribución conectada al nodo óptico y lo que hacen es poner acá sí, ponen una... Sí, unos difusores. ¿Sí? Que en definitiva son atenuadores. Ustedes se habrán fijado, a ver si tengo alguno por acá. No solía tener a mano porque esto que ustedes llaman splitter o filtros no son filtros, sino son atenuadores. Bueno, ahora acá está. Estos son atenuadores. Y si ustedes se fijan, a ver allí, no sé si logran ver menos 3, la salida. 3,5. Exacto, dB. ¿Por qué? Porque la idea es la siguiente, yo transmito con una máxima potencia a toda la red y lo que voy colocando son atenuadores para adecuar a la sensibilidad de mi receptor, o sea, del módem, que está en dBm, en menos tantos dBm. Entonces, yo lo que voy haciendo en cascada es atenuando. Quiere decir que esta salida ya tiene una determinada atenuación y está lista para llegar a un usuario. Ahora, si yo pongo uno de estos divisores, estoy incorporando atenuación. Entonces,
la relación señal-ruido se va empobreciendo. Por eso es que tienen que colocar mayor cantidad de cajas de distribución conectadas al nodo óptico. Y es lo que habitualmente no hacen, ¿no? Acá cuando hablan de filtros de entrada, este era muy habitual cuando ustedes rentaban un servicio de televisión por cable y era optativo rentar internet solamente o televisión por cable solamente. Entonces, ¿qué pasaba? Si ustedes se conectaban en forma directa con el televisor, podían ver televisión. Entonces, lo que se hacía era colocar una componente de continua. La componente continua rompe el sincronismo de las señales de televisión. En cambio, la componente de continua es autofiltrado por el módem receptor debido a que utilizamos códigos que eliminan la componente continua. Entonces, ¿qué hacían? Le colocaban un filtro de continuo a la entrada de la línea de televisión, de la señal de cable que iba al televisor. Al principio lo hacían en el domicilio y después lo hicieron en la bajada. Acá colocaban un filtro de continua y habilitaban para que el usuario pueda ver televisión y transmitir datos simultáneamente. A eso se refieren esos filtros que van a ver presentes en algunos casos, ¿no? Eso es para que los usuarios puedan ver las dos señales. Bien, nuestro cable módem, el hardware va a ser muy sencillo, porque yo a través de la red HFC voy a recibir el canal ascendente, el canal descendente y voy a transmitir el canal ascendente. Esto va a ingresar en un sintonizador también llamado duplexor porque distingue dos espectros de frecuencia, uno que va de 5 a 55 o 42 y otro que va de 750 a 862. Fíjense, al demodulador va a ingresar el espectro del canal descendente que va de 750 a 862 MHz. Y va a distinguir canales de 8 MHz en el caso de Argentina porque nosotros heredamos la tecnología PAL y la tecnología PAL de televisión analógica trabaja con canales de 8 MHz. NTSC trabaja con 6 MHz en Estados Unidos y en algunos otros países. Entonces, yo demodulo los datos y ahora tengo un protocolo MAC de control de acceso al medio porque yo recibo toda la información y ahora tengo que distinguir de toda esa información lo que me corresponde a mí. Y yo, una vez que distingo mi información, la desencapsulo, en definitiva, esto es lo que hace este protocolo MAC, lo que hago es enviarlo a los adaptadores de comunicación porque yo puedo comunicarlo a través de USB o a través de Ethernet. Entonces tengo acá dos interfaz de entrada-salida. Ahora, este protocolo MAC va a estar trabajando en conjunto con un procesador, con una CPU, que a veces tiene mayor capacidad de trabajo que el mismo ordenador con el que yo estoy conectado, porque yo debo desencapsular esta información en tiempo real. A la hora de transmitir, de nuevo, voy a tener que competir con el acceso al medio. Esto va a ingresar dentro del modulador, que modula en QPSK, porque QPSK es más sólido respecto al ruido, ¿se acuerdan? Es más inmune la variación de fase. Por eso es que se trabaja con QPSK en el canal ascendente, porque la zona del espectro es más ruidosa respecto de la zona del canal descendente. Dicho esto, acá está explicitado en un gráfico cómo yo voy a trabajar con el canal ascendente en el filtro de duplexor que va al modulador, porque estoy transmitiendo, y el canal descendente va a ingresar al demodulador. El demodulador, el canal descendente, el canal ascendente al modulador. Modula en QPSK, el otro modula en QAM. Y acá tenemos explicitado lo que les dije recién respecto del encapsulado y desencapsulado. Se va a encargar el área de trabajo de este módem que va a procesar la información, la va a encapsular y desencapsular, cosa que no hacía el módem XDSLX, porque no necesita encapsular nada. Aquí es donde les hago la distinción, como nosotros trabajamos con el estándar de capa física 802.3 y
ahí a Lorenzo le va a quedar más claro que trabajamos con el control de enlace físico, LLC, que es el 802.2. Acá se los menciono para que les quede como interfaz para cuando vean en la materia redes. Por eso es que este dispositivo trabaja con el nivel físico y con el nivel de enlace, pero la subcapa 802.3. Estos son los módems, estos son los DOCSIS 2.0. Si yo rento mayor velocidad de transmisión, me tiene que cambiar de módem para poder trabajar a mayores velocidades. Este es el cableado que yo podía realizar, ¿sí? Acuérdense que esto es un derivador solamente, no es un filtro, porque al módem, el filtro está en el módem en realidad. El filtro es ese sintonizador o duplexor que filtra los dos espectros, uno para el ascendente y otro para el descendente. Este ya tiene la posibilidad de trabajar en forma inalámbrica, rutear la información en forma inalámbrica. ¿Por qué es importante que no sean ustedes los que deriven la señal? Porque acá comienza la historia. Cuando dicen, bueno, voy a compartir internet con mi vecino. Entonces compran un dispositivo de estos y lo utilizan para enviarle el cable al vecino y el vecino conecta su televisor y a su vez conecta su computadora y lo hacen en forma casera, no utilizan las herramientas. Y acá fíjense, si yo no utilizo la herramienta de pelado del cable coaxial, lo más probable es que utilice una pinza y genere este tipo de lesiones en el conductor. Y acuérdense que las cargas a la frecuencia que estamos trabajando van por la superficie del conductor y acá ya le quité las posibilidades de superficie de conducción en cuanto al contacto. Y por otro lado, el recubrimiento pasa a ser el otro conductor de retorno. Y si ustedes no utilizan la herramienta correcta, quedan sucios esas superficies y se produce una incorrecta relación señal-ruido. Acá, lo mismo que en XDSLX, ¿se acuerdan cuando nosotros dijimos, bueno, la forma de mejorar el comportamiento de la relación señal-ruido es llevar el DSLAM lo más cerca del usuario? Bueno, la tecnología cable modem, una forma de mejorar la velocidad de transmisión en torno de la relación señal-ruido es llevar el CTMS a los nodos ópticos como un punto intermedio de cambiar de la tecnología híbrida a FTTH, ¿sí? Este es el último recurso que les queda a las empresas para ayornar sus tecnologías y poder transportar el CTMS al nodo óptico, de manera tal de que el enlace agua arriba ya esté digitalizado. Y por último, la última actualización es convertir todo este sistema a un sistema FTTH, que es lo que se está haciendo actualmente, ¿no? Y en algunas pequeñas cooperativas, ¿qué hicieron para adaptarse a estas nuevas tecnologías? Como era todo un sistema simplex, los amplificadores de línea son en una sola dirección. Cambiar los amplificadores de línea por bidireccionales son muy costosos estos amplificadores por la calidad que deben tener para no suministrar mayor cantidad de ruido. Lo que hacían habitualmente para reducir costos era generar un canal ascendente a través de un radioenlace. Esto era una alternativa y hoy todavía algunas cooperativas siguen utilizando estas tecnologías. Bien, acá les dejo una comparativa como en la capa física y la capa de enlace están vinculadas con las distintas tecnologías. Muy bien, ¿hay alguna pregunta respecto a lo que vimos?